De Segunda de Samuel. Quiero hablar en esta tarde acerca de la importancia de seguir el mandamiento del Señor. Segunda Samuel capítulo 6. Repito, quisiera hablar acerca de la importancia de seguir el mandamiento claro del Señor. Leo lo que dice la Biblia. Segunda Samuel capítulo 6. Volvió David a reunir a todos los hombres escogidos de Israel, en este caso 30.000. Y David se levantó y fue con todo el pueblo que estaba con él a Baal de Judá, para hacer subir desde allí el arca de Dios, la cual es llamada por el nombre del Señor de los ejércitos, que está sobre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo para que la pudiera llevar a la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y lo llevaron con el arca de Dios de la casa de Abinadab, que estaba en la colina, y Ahío iba delante del arca. David y toda la casa de Israel se regocijaba delante del Señor con toda clase de instrumentos hechos de madera de abeto y con liras, arpas, panderos, castañuelas y címbalos. Pero cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió la mano hacia el arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes casi la volcaron. Se encendió la ira del Señor contra Usa y Dios lo hirió allí por su irreverencia, y allí murió junto al arca de Dios. Entonces David se enojó porque el Señor había estallado en ira contra Usa y llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta el día de hoy. David tuvo temor del Señor aquel día y dijo: ¿cómo podrá venir a mí el arca del Señor? Y David no quiso trasladar el arca del Señor con él a la ciudad de David, sino que la hizo llevar a la casa de Obed-edom, Geteo. Por 3 meses permaneció el arca del Señor en la casa de Obed-edom, Geteo, y bendijo el Señor a Obed-edom y toda su casa. Y se dio aviso al rey David diciendo: el Señor ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que le pertenece a causa del arca de Dios. Entonces David fue y con alegría hizo subir el arca de Dios a la casa de Obed-edom, a la ciudad de David. Y sucedió que cuando los portadores del arca del Señor habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey y un carnero cebado. David danzaba con toda su fuerza delante del Señor y estaba vestido con un efod de lino. David y toda la casa de Israel hacían subir el arca del Señor con aclamación y sonido de trompeta. Sucedió que cuando el arca del Señor entraba a la ciudad de David, Mical, hija de Saúl, miró desde la ventana y vio al rey David saltando y danzando delante del Señor y lo menospreció en su corazón. Metieron el arca del Señor y la colocaron en su lugar dentro de la tienda que David había levantado para ella. Y David ofreció holocaustos y ofrendas de paz delante del Señor. Cuando David terminó de ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, bendijo al pueblo en el nombre del Señor de los ejércitos. Después repartió a todo el pueblo, a toda la multitud de Israel, tanto a hombres como a mujeres, una torta de pan, una de dátiles y una de pasas a cada uno. Entonces todo el pueblo se fue, cada uno a su casa. Pero al regresar David para bendecir su casa, Mical, hija de Saúl, salió al encuentro de David y le dijo: ¿cómo se ha distinguido hoy el rey de Israel? Se descubrió hoy ante los ojos de las criadas de sus siervos, como se descubriría sin decoro un insensato. Y David dijo a Mical: eso fue delante del Señor, que me escogió en preferencia a tu padre y a toda su casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo del Señor, sobre Israel. Por tanto, lo celebraré delante del Señor. Y aún seré menos estimado que esto, y seré humillado ante mis propios ojos.
pero con las criadas de quienes has hablado ante ellas seré honrado. Y Mical, hija de Saúl, no tuvo hijos hasta el día de su muerte. Hasta allí la lectura del texto. Texto bastante precioso y amplio. Cuando nosotros, o la gran mayoría de las personas, piensan en David, se le vienen a la mente muchos detalles de la vida de David. Tal vez algunos piensan en David y Goliat, gran relato de la Biblia. Muchos otros piensan en David y Betsabé, en la etapa de la vida de David donde es expuesto, donde la Biblia exhibe sus pecados. Otros tal vez ven a David como el preferido y el hombre que Dios elige a contraparte de Saúl. Algunos otros le recordarán por la pérdida de sus hijos o las etapas de dolor que David tiene. Sin embargo, pocos lo tenemos presente al hablar del traslado del arca desde donde estaba hacia la ciudad de David. Y este capítulo de Segunda de Samuel, este capítulo 6, nos habla justamente de este acontecimiento. Permítame contarle un poco el trasfondo histórico en el que estamos en este momento. Hasta esta etapa, poco antes, Saúl había venido siendo el rey sobre Israel. David había venido huyendo de Saúl, quien empecinadamente le había estado persiguiendo por casi 40 años. Por casi 15 años. David ha estado huyendo de Saúl. Pero ahora le ha llegado la noticia de que Saúl ha muerto. Y el Señor le ha dado el trono y David ha empezado a reinar en Hebrón, en Judá. Y ha reinado allí 6 años y 6 meses. Pero ahora el Señor lo envía a Jerusalén, donde va a tener un reinado amplio y el mejor reinado que recuerda el pueblo de Israel. Es en esta etapa cuando David viene de Judá a Jerusalén y donde David empieza a construir su casa y empieza a construir todo lo que es los muros que protegían a la ciudad y tiene una etapa de crecimiento y paz donde él decide ir por el arca. El arca que aquí se está hablando, el traslado del arca es el arca del pacto. El arca del pacto había sido hecha, construida bajo detalles estrictos que Dios había dado. Era una especie de cofre, todo cubierto de oro, por dentro y por fuera. Dentro del arca estaba un vaso que contenía el maná que Dios le había dado al pueblo en el desierto. Estaba la vara de Aarón que había reverdecido y estaban las tablas de la ley que el Señor le había dado a Moisés. Estas 3 cosas estaban contenidas en el arca. Y en el arca el Señor había dicho que iba a habitar su presencia. La presencia de Dios mismo, del Dios de los cielos, el Dios que había liberado al pueblo de la esclavitud de Egipto, iba a habitar en el arca. Parte importante de la adoración de Israel era la presencia del arca. Cuando el arca estaba presente, el pueblo irrumpía en júbilo porque sabía que la presencia de Dios estaba con ellos. Ahora el arca había sido hecha con detalles específicos de parte de Dios. Y Dios había estipulado que el arca tenía que ser móvil, que se podía trasladar de un lugar al otro, garantizando al pueblo contar con esta presencia de Dios. Ahora, de la misma manera, Dios había establecido que el arca fuese trasladada por un grupo especial de hombres que eran de la tribu de Leví. Los levitas, los hombres consagrados a la tarea del templo, eran los únicos que podían trasladar el arca. Ahora el arca no podía ser tocada, el cofre que constituía el arca no podía ser tocada por los hombres cualquiera. Tenía que ser transportada por los levitas y para esto Dios había establecido que en el arca hubiese en la parte baja, en las 4 esquinas del arca, unas argollas que sobresalían y atravesaban estas argollas unas varillas de madera cubiertas de oro, las cuales tenían que ir en los hombros de los levitas para transportar el arca de un lugar a otro. En el gobierno de Saúl, el arca había sido robada al pueblo de Israel. Los filisteos se habían apoderado del arca. El pueblo había perdido el arca, la presencia de Dios, y para ellos tenía mucha significancia. Recuerden que
perder el arca para ellos era como que Dios los había abandonado, como que no contaban con la presencia de Dios. La parte ritual de Israel a esta altura venía muy decaída, ¿no? Con Saúl no había fervor espiritual en Israel. Sin embargo, David es un hombre de Dios. David es un hombre conforme al corazón de Dios. A David sí le importa la presencia de Dios en medio del pueblo. Entonces, cuando David está pasando esta etapa en la cual él es el rey, en la cual él tiene su casa, Dios le ha dado paz, él dice, no podemos estar nosotros aquí y no estar el arca de Dios. Hay que hacer traer el arca de Dios. Y David recupera el arca y decide traer el arca a la ciudad de Jerusalén. Ahora la Biblia nos dice algo interesante. Dice la Biblia, y aquí la primera enseñanza, que David decide hacer venir el arca, pero ¿cómo decide hacerla traer? Dice la Escritura en el versículo 5, versículo 4. Permítame leer desde el verso 3. Dice, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo para que la pudieran llevar de la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo y lo llevaron con el arca de Dios de la casa de Abinadab, que estaba en la colina. El arca estaba en la casa de Abinadab, de la parte alta de la colina. La forma más práctica y rápida de transportar el arca para David, un hombre práctico, un hombre de estrategia militar, es: hagamos que se prepare un carro nuevo, una especie de transporte en el cual poner el arca y hacer que el arca descienda, guiada obviamente por los hijos de Abinadab y otros más que habían subido con él. Y empiezan a bajar el arca. Hasta mitad de camino parece que todo va bien. El arca está viniendo en el carro nuevo, David y el pueblo están alegres porque el arca va a venir a la ciudad de Jerusalén y ellos van a poder disfrutar nuevamente de la presencia de Dios. Pero dice la Escritura que hay un momento en el que de pronto los bueyes tropiezan y el arca está por caerse. Y uno de los hombres, llamado Usa, decide tomar el arca con las manos para que no se caiga y se rompa, imagino yo, se golpee. Y dice la Biblia que se enciende el furor de Dios de tal manera que Usa muere fulminado en ese momento. Es una muerte súbita. Tocar el arca para Usa significó la muerte. Ahora cuando uno piensa y dice, ¿pero qué de malo hizo este hombre? Si estaba sosteniendo el arca, si no la sostenía, que era lo más lógico, el arca se iba a caer. El arca se podía golpear, se podía incluso hasta romper. ¿Por qué se enojó tanto el Señor? Dice que la Biblia dice que incluso David se enoja con Dios. Dice, ¿por qué Dios se ha encendido en su furor contra Usa? ¿Por qué tuvo que morir Usa si lo único que hizo es querer ayudar a que el arca no se cayera? Permítame, hermano, explicarle algunos detalles interesantes. Cuando Dios nos dice que hagamos algo, la única opción que tenemos es hacerlo. Todo lo que usted haga fuera de la voluntad de Dios solamente trae problemas. Todo, soy específico, todo lo que haga fuera de la voluntad de Dios solo le traerá problemas. David muy prácticamente dice, para descender el arca, para traerla, hagamos una carroza, hagamos un carro que venga siendo tirada por bueyes y traigamos el arca. ¿Para qué vamos a tener que ir haciéndolo de otra manera? Más práctico y rápido es hacerlo de esta forma. Dios había establecido que la forma de trasladar el arca era por medio de los levitas y a través de estas barras de madera
que iban cruzadas de las argollas sobre los hombros de los levitas. Era la forma que Dios había instituido para que se trasladase. No hacerlo de esta manera trajo consecuencias, en este caso, para vos. Uno diría, pero él no hizo nada malo. David cometió aquí un gran error. David no está siguiendo los procesos de Dios y haciendo las cosas como Dios ha estipulado que se hagan. ¿Cuál es la lección? Que muchas veces nosotros vivimos nuestra vida cristiana de la misma manera. Queremos vivir una vida cristiana muy práctica. Obviamente todos queremos la presencia de Dios. Todos queremos la bendición de Dios. Pero no siempre estamos dispuestos a hacer todo. Escuche bien lo que dije, todo lo que Dios dice que hagamos. David sabía muchas cosas de Dios y sin duda David hacía muchas cosas para Dios, pero en esta David se equivocó. La falta de prestar atención a un solo detalle, trajo consecuencias. Dios fue claro en la forma en que tenía que hacerse. David decidió no hacerlo de esa manera y eso causó la muerte de Usa. Nosotros creemos que si no hacemos pequeñas cosas, tal vez no haya consecuencias. Cuando pienso en la vida nuestra, la vida de cada uno de nosotros y la forma en la que Dios desea bendecirnos, la que Dios desea prosperarnos en todo, veo cuántas veces nosotros sufrimos las pérdidas por no hacer todo lo que Dios dice que hagamos. Nos cuesta muchísimo prestar atención al consejo de Dios, nos cuesta muchísimo meditar en su palabra y obedecerla, nos cuesta demasiado decirle sí a Dios en todo. Hay cosas que parecen que fuesen sencillas de hacer, pero hay otras que la verdad no queremos prestar atención de manera detallada. Dice la Biblia que hay un gran temor en David. David dice, después de todo esto que ha sucedido, versículo 9, David tuvo temor del Señor aquel día y dijo, ¿cómo podrá venir a mí el arca del Señor? Entonces decide enviarla a otro lugar, a la casa de Obed-edom. Y Dios empieza a bendecir a este hombre. Durante 3 meses que estuvo el arca en la casa de este hombre, todo era bendición. Todo lo que él hacía, todo lo que él emprendía era bendecido por Dios. La presencia del arca, la presencia de Dios en ese lugar para él era de bendición. Qué lindo es pensar en esto. Donde está la presencia de Dios, la bendición es segura. Donde está la presencia de Dios, la bendición es segura. David quería esa bendición para la ciudad de Jerusalén. David quería esa bendición para su casa. Entonces decide ir y traer el arca. Y cuando leíamos el pasaje hace un instante al inicio del sermón, decíamos que él traslada el arca desde la casa de Obed-edom a Jerusalén y el pueblo se gozaba de alegría. Ahora es interesante pensar que en el primer traslado, la primera parte del traslado del arca, el no obedecer a la forma trajo la consecuente pérdida de la vida de Usa. En Primera de Crónicas, el capítulo 15, que es el pasaje paralelo a este acontecimiento, nos dice qué pasa entre el primer traslado fallido y este nuevo traslado. Porque si este nuevo traslado, que se ve como exitoso, que se ve como el arca llega a Jerusalén, hubiese sido el mismo método que el primero, hubiese también habido consecuencias. Y el texto de 2 Samuel 6 no nos da el detalle del traslado de manera exacta. Pero Primera de Crónicas 15 sí. Dice el versículo 1, David hizo para sí casas en la ciudad de David y preparó un lugar para el arca de Dios y levantó una tienda para ella. Entonces David dijo, nadie ha de llevar el arca de Dios sino los levitas, porque el Señor los escogió para llevar el arca y servirle para siempre.
Y congregó David a todos Israel en Jerusalén para subir el arca del Señor al lugar que él había preparado para ella. Versículo 12. Versículo 11. Entonces hizo llamar a los sacerdotes, Sadoc y Abiatar, y a los levitas, Ariel, Asaías, Joel, Samaías, Eliel y Abinadab. Y les dijo: vosotros sois de los jefes de las casas paternas de los levitas. Santifíquense, tanto vosotros como vuestros parientes, para que suban el arca del Señor, Dios de Israel, al lugar que le he preparado. Puesto que no la llevaron ustedes la primera vez, el Señor nuestro Dios estalló en ira contra nosotros, ya que no le buscamos conforme a la ordenanza. Se santificaron pues los sacerdotes y los levitas para subir el arca del Señor, Dios de Israel. Y los hijos de los levitas llevaron el arca de Dios sobre sus hombros, con las barras puestas, como Moisés había ordenado conforme a la palabra del Señor. Entonces David habló a los jefes de los levitas para que designaran a sus parientes, los cantores, con instrumentos de música, arpas, liras y címbalos muy resonantes, alzando la voz con alegría. Los levitas hicieron y designaron como se estableció. Qué interesante notar que en el relato de Crónicas, David llama a los levitas y dice: no vamos a mover el arca si no lo hacemos de la manera que Dios estableció. Y es interesante lo que dice la Escritura en el versículo 13, que hay que prestar mucha atención. Dice: puesto que ustedes no la llevaron la primera vez, el Señor nuestro Dios estalló en ira contra nosotros, ya que no le buscamos conforme a la ordenanza. David cae en cuentas. David se ve que volvió a meditar en la palabra, encontró la ordenanza, la forma en la que Dios había dicho que debía trasladarse el arca, siendo llevada por los levitas. Ellos tenían que llevar el arca sobre los hombros en aquellas varas que cruzaban las argollas que sostenían el arca. Era la forma. Dios le había dicho a Moisés que así debía hacerse. Y en esta segunda parte del traslado, David le dice a los levitas: ustedes se santifican, elijan a quienes lo van a hacer y van a ir a trasladar el arca, y háganlo como Dios dijo que debe hacerse. La segunda parte se ve una parte de bendición. El arca llega, todos están contentos, gozosos. La bendición de Dios ha podido llegar al pueblo. Pero la bendición llega porque ellos en esta segunda parte hacen todo conforme a la ordenanza del Señor. Permítanme aclarar algunas cosas. Vuelvo un poco a lo que dije al principio. Lamentablemente nosotros creemos que podemos dejar de hacer cosas que Dios demanda que hagamos y querer recibir la bendición. Creemos que podemos dejar de hacer lo que Dios demanda que hagamos y recibir la bendición. No es la Biblia el manual del cual Dios nos habla a diario, que debemos consultar y meditar en ella, meditar en esa palabra constantemente y buscar su bendición y buscar que Él pueda guiarnos. Era el desafío que Dios le había dado al pueblo. Dios le dice a Josué en el capítulo 1, versículo 8: este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Estas dos palabras son importantes: prosperar y éxito. Prosperar y éxito. Son palabras muy lindas que todos quisiéramos tener en nuestra vida. Yo las quiero. Díganme, ¿quién no quiere ser próspero? ¿Quién no quiere prosperar? Prosperar es tener
todo lo que uno necesita y más, eso es prosperar. ¿Quién no quiere tener prosperidad? Ahora, lo segundo que dice es éxito. ¿Quién no quiere tener éxito en lo que emprende? ¿Quién no quiere proponerse algo y conseguirlo, tener éxito? Todo el mundo quiere prosperar. Todo el mundo quiere tener éxito. La pregunta es ¿por qué no prosperamos y por qué no tenemos éxito? Y el Señor dice, mira, te he dado la palabra para que medites en ella día y noche y guardes de hacer todo lo que en ella está escrito, porque cuando hagas todo lo que ella dice, entonces vas a ser prosperado en todo y vas a tener éxito. David tiene un deseo en su corazón, el deseo de llevar el arca, y puede prosperar porque es un buen deseo. Sin embargo, ese deseo, al no hacerse conforme al propósito de Dios, terminó en pérdida en un primer momento. Él tiene que perder a Usa y perderse de la bendición de 3 meses que recibió Obededón, porque no hizo todo conforme a lo que Dios había establecido. Pero luego sí lo hace. Luego recuerda la Escritura, vuelve a analizar el mandato de Dios a Moisés para el traslado del arca y traslada el arca con los levitas, y el arca llega a su casa y la disfruta. Necesitamos meditar claramente en la ordenanza, en el mandato de Dios y cumplir todo el consejo de Dios. Hay muchos que están acostumbrados a vivir solamente parte del consejo de Dios. Hay muchos que quieren vivir con bendición solamente haciendo parte de la vida cristiana. La verdad, la Escritura, el Señor nos desafía y dice, o eres frío o eres caliente, porque tibio no sirves. Tibio te vomitaré de mi boca. No me es agradable aquel que está fluctuando entre 2 caminos, aquel que no se decide qué es lo que debe hacer y cómo debe vivir. Necesitamos vivir cumpliendo todo el mandato de Dios para tener bendición. El solo hecho de ser negligentes en cumplir el mandato de Dios, en no querer seguir el consejo de Dios, nos limita a la bendición. Nos dice la Escritura que no dejemos de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. No es la Escritura la que lo dice, oiga, esto no salió de la boca del pastor Misael. Es la Escritura la que dice, no dejen de congregarse, como algunos tienen por costumbre, pero esa es una parte que no nos gusta de la Biblia. Habría que sacarla. Habría que sacarla. Queremos que Dios nos bendiga, pero no congregarnos. La falta de cumplir el mandato impide la bendición. Tal vez alguno dirá que soy redundante en algunas cosas, pero la Biblia dice que el Señor nos llama a vivir en santidad. El no vivir en santidad no puede traer bendición. Y ojo, la santidad no solamente tiene que ver con lo que yo vivo, sino con cuánto puedo transmitir también esto a otros. La Biblia dice que el castigo de Dios no solamente viene sobre los que hacen cosas malas, sino con quienes se alegran con las cosas malas que hacen otros. Tal vez usted, hermano, hermana querida, no se alegre, tal vez usted no peque, tal vez usted diga, pero yo no maté a nadie, yo no engaño a mi esposo, a mi esposa, yo no maltrato a mis hijos, pero la sola omisión o que usted se alegre en la participación de esas cosas es tan pecado como hacerlo. Los hombres tenemos una mala costumbre, la costumbre de querer quedar siempre bien con los demás. Esto no sé si pasa tanto en las mujeres, pero en los hombres pasa mucho. El hombre busca siempre quedar bien con los demás. Muchas veces ese quedar bien hace que el hombre se alegre o se haga cómplice de las cosas que hacen otros. Hay muchas charlas de hombres en las cuales ellos cuentan canalladas, todos nos reímos a la pavada como si estuviera bien. Eso también está mal. Participar, aunque sea indirectamente, está mal. Tal vez alguno dirá, bueno, pastor, ¿no le parece que es un poco duro en exigirnos la Escritura, que hagamos todo el consejo de Dios? La verdad que no, hermano. La verdad que no.
Usa no muere por nada. Si es que David desde el principio hubiese trasladado el arca como Dios le dijo, si él hubiese llamado a los levitas, hubiesen cruzado las varas entre las argollas y lo hubiesen llevado a hombro como Dios había dicho, no hubiese habido el tropiezo de los bueyes, no hubiese sido necesario que Usa intente detener el arca, porque esa circunstancia no hubiese pasado. El desobedecer trajo consecuencias, y es interesante ver que el pecado nuestro, aunque querramos o no, termina afectando a otros. A veces uno dice, bueno, pero es mi vida, yo hago esto y yo voy a sufrir las consecuencias. En el caso del pecado sí, va a sufrir las consecuencias, pero el pecado de uno afecta al otro. El pecado afecta a nuestras familias, el pecado termina afectando relaciones. Algún hombre podría decir, pero es mi decisión, sí. Poder escaparte con otra mujer seguramente es tu decisión y te va a afectar a vos, pero también va a afectar a tu familia, porque vas a hacerle daño a tu esposa, vas a hacerle daño a tus hijos. Seguramente son muchas cosas que están de por medio. Que una mujer no se dé lugar, no se respete, no se valore, tiene consecuencias también. De la misma manera, la falta de respeto de los hijos no solamente tiene que ver con algunas circunstancias, todas ellas tienen consecuencias. Necesitamos vivir y cumplir todo el consejo de Dios. Si Dios dijo que lo hagamos, debemos hacerlo. El no hacer todo lo que Dios dice que hagamos, tarde o temprano, va a traer consecuencias. Hermanos, quiero terminar con esto. Nosotros necesitamos hacer un cambio. Necesitamos hacer un cambio. Quiero contarle una historia. Y cierro con esto. ¿Sí? Permítame contarle la historia. Hace tiempo hubo en el fondo del mar una reunión. Se hizo una convocatoria para que se juntasen en un lugar determinado todos los cangrejos del mar. El rey cangrejo llamó a los demás y dijo: los he convocado porque de aquí en más vamos a hacer un cambio. Tenemos que cambiar algo que hemos venido haciendo desde muchas generaciones y que nos ha causado que todos nos tomen como un mal ejemplo. Lo que necesitamos cambiar es nuestra forma de caminar. Dice él. Nosotros siempre hemos caminado hacia atrás y se nos utiliza como mal ejemplo. Siempre cuando los humanos hablan dicen: este es como el cangrejo, camina para atrás. No hace nada bien, siempre hacia atrás. Entonces vamos a cambiar esto. De aquí en más, todos los cangrejos bebés, cuando nazcan, las madres les van a enseñar a caminar hacia adelante. Para que las nuevas generaciones ya no caminen hacia atrás, sino que caminen hacia adelante. Y todos estuvieron de acuerdo. De tal manera que empezaron a nacer nuevos cangrejos. Y las madres y las maestras les decían, apenas podían: tienes que caminar hacia adelante. Tienes que caminar hacia adelante. Y los empujaban para que caminen hacia adelante. La naturaleza los hacía venir hacia atrás, pero los esforzaban y ellos empezaron a caminar hacia adelante. Una generación nueva de cangrejos empezó a caminar hacia adelante. Había un problema. Los cangrejitos que empezaban a caminar hacia adelante, cuando volvían a casa de la escuela, veían que sus padres caminaban hacia atrás. Y cuando salían a la calle, veían que solamente los chiquitos iban hacia adelante, pero incluso los maestros venían caminando hacia atrás. Entonces se juntan los cangrejos pequeños y dicen: nosotros se nos obliga a caminar hacia adelante, se nos dice que tenemos que hacer estas cosas, pero los mayores, los adultos, siguen caminando hacia atrás. Ellos esperan que nosotros hagamos algo que ellos mismos no hacen. Entonces, como ellos no hacen lo que nos dicen que hagamos, no vamos a hacerlo tampoco nosotros. Se dice que ese día los cangrejos desistieron de esta lección de querer enseñar a otros a caminar hacia adelante
porque ellos mismos no estaban dispuestos a cambiar. A veces nosotros en la iglesia tenemos la misma costumbre. Somos buenos diciéndole a otros qué hacer, pero nosotros mismos no lo hacemos. Somos buenos diciendo que los demás no hacen ciertas cosas, o que deberían hacerlas, que deberían caminar hacia adelante, pero nosotros mismos caminamos hacia atrás. Y cada persona nueva que se suma, cada persona nueva que viene, que intenta caminar hacia adelante, como les decimos que deben hacerlo, nos ve que nosotros caminamos hacia atrás. Entonces con el tiempo deja de caminar hacia adelante y empieza a caminar hacia atrás, como nosotros, que ya somos grandes y viejos, que decimos que se deben hacer ciertas cosas, pero que no hacemos nosotros mismos. Deberías leer la Biblia y nosotros la leemos. Orar hace bien y nosotros oramos. Deberías venir a la iglesia y nosotros venimos. Hablamos de un Dios bueno en el cual a veces ni creemos. Hablamos de un Dios de amor al cual tememos. Hablamos de una vida eterna de la cual ni siquiera estamos seguros de poder disfrutar. Necesitamos creer y cumplir todo el consejo de Dios. La omisión de una sola parte nos trae consecuencias dolorosas. Sigamos todo el consejo de Dios, que ha de ser de bendición. Oramos. Padre, gracias por tu palabra. Te pedimos que ella pueda transformar nuestra vida. Queremos cumplir todo el consejo, toda ordenanza, Señor, que tú has puesto para que cumplamos. Permítenos meditar en tu palabra día y noche para hacer conforme tú has ordenado. Y permítenos, Señor, vivir una vida digna delante de ti y delante de los hombres, Señor, para ser de testimonio y de bendición. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador.